Bien, en esta mañana de Shabbat, día 14 de mayo del año 2022 y día 13 del mes de Iyar, el mes segundo en el calendario de la redención del año 5782 de la creación del mundo, y en el día número 28 de la cuenta del Omer, vamos a continuar desarrollando la Parashá Emor. Es la Parashá número 31. La Parashá Emor. Estamos en el capítulo 21 del tercer Sefer Torah. Sefer Vaikra o libro de Levítico, capítulo 21, donde tenemos las ordenanzas del Eterno. Las ordenanzas sagradas que Hashem, el creador del mundo, transmitió por medio de Moshe a todos los Kohanim, a todos los sacerdotes, hijos de Aarón. Esto en cuanto a los estándares de vida por los que ellos deben vivir, ya que ellos son, nuestros Kohanim son los responsables directos del bienestar espiritual, físico y material, primeramente de los hijos de Israel, como también de la abodá de nuestros Kohanim. Depende el bienestar físico, material y espiritual de todas las naciones de la tierra, sin más ni menos. En la sesión anterior nos quedamos, cerramos viendo que David Hamelech, vimos en Divrei Hayamim Aleph, el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, vimos que David Hamelech, o el rey David, ya casi en el ocaso de su vida y de su reinado, distribuyó a los millares de Kohanim en 24 grupos, 24 clases, 24 divisiones o 24 agrupaciones, asignándoles a cada una de ellas 2 semanas de servicio en el templo al año. 2 semanas para que los Kohanim desarrollaran sus turnos de su abodá o de su servicio sagrado en el santuario del Eterno. Así que básicamente David, de los millares de Kohanim, lo que hizo fue hacer el rol de los turnos para estas 24 divisiones o para estos 24 grupos de Kohanim. Y cerramos diciendo que este sacerdocio es eterno. Este sacerdocio es eterno. Y como hoy por hoy no hay templo, por lo tanto, la pregunta que dejamos pendiente de resolver es: ¿y dónde están las almas de todos estos Kohanim? Esa es la pregunta que dejamos en expectativa, pendiente para resolver en la sesión de Torah de hoy por la mañana. ¿Dónde están las almas de todos estos Kohanim? ¿O qué se hicieron las almas de
todos estos funcionarios del santuario sagrado? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Así que de esto y más estaremos hablando en esta sesión de Torah de la Parashá Emor. Antes pues queremos saludarles a todos. Shabbat Shalom a todos nuestros Talmidim y Shabbat Shalom para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Esperando y pidiendo al cielo que la Shejinah esté con nosotros, que la Reina Shabbat nos esté llenando con sus buenas energías y que haya en este día sagrado renovación y elevación espiritual para todos los hijos de Israel. Bien. Para todos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, o para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial, a los que estudiamos la Torah en los 4 niveles, el nivel Pashat, el Remes, el Drash, y por supuesto que estudiamos el nivel Sod de la Torah, es decir, el Zohar HaKadosh, la Cábala, las enseñanzas místicas o profundas y muy escondidas dentro de la Torah, y que por lo tanto creemos en las Gilgulim Neshamot, creemos en la transmigración de las almas, creemos en las Gilgulim Neshamot, más conocida como las reencarnaciones. No estamos fuera de la Biblia, no estamos fuera de la Torah. Por si alguien que nunca ha escuchado estas áreas, no estamos fuera de la Biblia. Estamos dentro de ella. Así que a los que creemos en la transmigración de las almas, conocida como la reencarnación o las reencarnaciones, estamos claros que todos los nacimientos de los bebés que ocurren todos los días, en estos nacimientos, en esos bebés, diariamente son colocadas las mismas almas que ya estuvieron una vez, o no solo una vez, acá en el mundo de abajo. Eso ya lo hemos cubierto en otras ocasiones. Lo reitero, se lo recuerdo, que en los nacimientos de bebés que ocurren todos los días, en ellos son colocadas las mismas almas que ya estuvieron no solo una vez acá en el mundo de abajo. Y es que cuando la persona muere, por supuesto que su alma sube a la dimensión espiritual. Cuando una persona fallece, su alma se separa de su cuerpo y esa alma es llevada, es elevada al mundo espiritual de donde vino. Es recogida al mundo de la luz espiritual de donde bajó. Regresa a la dimensión celestial de donde vino. Así que si la persona que fallece no dio la medida espiritual requerida, si no dio la medida
o la nota, o no llegó al nivel espiritual requerido, esa misma alma es enviada una y otra vez en diferentes épocas y enviada, por supuesto, en diferentes cuerpos para que alcance o llegue a la medida espiritual que todos debemos llegar para así recibir nuestra herencia eterna en el Olam Haba, en el mundo venidero. Es que a cada alma se le ha asignado una medida espiritual que debe de dar. Toda alma es exigida que llegue a un nivel espiritual específico. Y aquellos que conocen muy bien las Nuevas Escrituras, les va a sonar muy familiar lo que les voy a decir. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Esa es la medida. Hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Entonces esa es la medida. Por lo tanto, si morimos, si no damos esa medida, nuestras almas son enviadas una y otra vez en diferentes épocas y en diferentes cuerpos para que demos esa medida. Y si usted me dice, pero eso es imposible, eso nos dice nuestra manera de pensar muy humana. El caso es que nuestra Neshama, por cada viaje que hace al mundo físico, pues se eleva, o por lo menos eso es a lo que viene. Y va añadiendo puntos, va agregando méritos, va alcanzando un porcentaje, una medida espiritual. Esa no la pierde. Cuando vuelve esa alma, digamos que ha llegado a un 90% de la medida requerida, su misión en el nuevo viaje es nada más completar el 10%, pues ya tiene un 90% ahorrado, ya tiene un saldo a su favor, a su cuenta del 90%. Y ha bajado solamente para cabalear el 100%. Pero digamos que esa alma en el siguiente viaje solo logró subir un 5% más, pues el 90% que ya tiene de saldo a su favor ya le agregó un 5% más. De manera que al ser enviada nuevamente, ya es una cuestión de cabalear con el 5% que aún le hace falta. Así que con cosas aparentemente irrelevantes que esa persona venga a hacer, pudiera ser que llegó a la medida perfecta, a la medida del varón perfecto. Y usted dirá, pero es que yo conocí a esa persona y no. Pero es que, sí, pero es que de los viajes anteriores ya hemos ido acumulando saldo y ese saldo no se pierde. Y venimos solo a cabalear lo que aún nos resta. Por eso es que en el área de la transmigración de las almas, y lo reitero una vez más, cuando la Neshama no ha dado la medida requerida, es que es enviada en diferentes épocas y en diferentes cuerpos
para que alcance el porcentaje requerido y pueda entrar y recibir su galardón eterno en el Olam Haba, en el mundo venidero. De manera que cuando nace un bebé, ahí es insuflada, ahí es introducida o colocada por el Eterno un alma que ya estuvo antes acá abajo. Ha sido enviada de nuevo con una nueva oportunidad. Ahora, casi por regla general, reitero, casi por regla general, aunque por supuesto hay excepciones, lo cierto es que el alma que regresa a este mundo vuelve con su mismo estatus, vuelve con su misma posición social. Es enviada con la misma posición social y económica y espiritual que había alcanzado en el viaje anterior. Y grábese eso, por favor. Se lo voy a repetir. El alma que vuelve a este mundo vuelve con su mismo estatus. Regresa con su misma posición social, económica y con el mismo nivel de alma que había alcanzado en la migración anterior. Esa es casi la regla general. De acá que aquellos de ustedes que estudian estas áreas místicas de nuestra Sagrada Torá saben de grandes personajes de la fe hebrea que cuando volvieron sus almas, volvieron como grandes luminarias de Torá, volvieron como grandes rabinos, como grandes hajamim, como grandes tzadikim, o volvieron como grandes cabalistas. ¿Y por qué? Es que volvieron a la posición anterior, porque el alma vuelve a la misma posición que tuvo anteriormente. Por ejemplo, solo para ilustrarles, y esto la mayoría de ustedes ya me lo han oído, ya lo han leído, los 10 hermanos de Joseph, por supuesto, estamos hablando de 10 príncipes, 10 patriarcas, 10 grandes tzadikim. Hablamos de los hijos de Jacob, o hablamos de los hijos de Israel. Los 10 hermanos de Joseph, en el correr del tiempo, las mismas 10 almas volvieron a bajar y volvieron o regresaron siempre en el mismo nivel que tuvieron anteriormente. No puede ser de otra manera. Eran 10 tzadikim en los días de Jacob Avinu, por lo tanto sus almas volvieron como 10 grandes rabinos de su generación. Los 10 que fueron martirizados por Roma. Grandes fueron en el pasado, grandes volvieron a ser
una vez sus almas regresaron al mundo físico. Igual con el profeta Zeharia o Zacarías. Este caso aparece en el segundo libro de las Crónicas, Divrei Hayamim Bet. Segundo las Crónicas, capítulo 24, Zeharia era un profeta, hijo, y a la vez era un Cohen, era un sacerdote. Era hijo nada más ni nada menos que de un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote. No obstante, por razones de envidia, de enojo, el profeta Zeharia o Zacarías fue asesinado en el patio del templo. Así murió, asesinado en el patio del templo. Quien dio la orden, pues fue alguien muy grande. O sea, un rey dio la orden y otros la ejecutaron. Por supuesto, gente de los grandes de la corte. El asesino de Zeharia, Hanaví, y que a la vez era Cohen, cuando su alma volvió como el Baal Shem Tov, la gran luminaria de Torah de antaño. Todos conocemos que Abel, hijo de Adán, Ben Adán, pues por supuesto que él es alguien grande, un tzadik de su época. Ben Adán, un gran tzadik. Cuando su alma volvió como Moshe Rabbeinu. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la posición que se tuvo anteriormente no se pierde. La posición alcanzada anteriormente, con esa misma se regresa. Ya lo aclaré, es la misma posición económica, la misma posición social, la misma posición espiritual. Del rey Shaul o Shaul Hamelech, quien tuvo no solo una migración del alma, Shaul Hamelech nos dice en nuestros libros místicos de la Sagrada Torah o de las enseñanzas de la Torah, que el rey Shaul en su momento también volvió como el Rambam, volvió como Maimónides. Si Shaul era el rey, pues naturalmente su Neshama tenía que venir como alguien grande. Grande fue en el pasado, no podía venir en otras condiciones. Así que volvió, entre otras migraciones, como el Rambam, volvió su alma como Maimónides. Esab, hablando de Esab o Esab, pues es el primogénito de Yitzhak Avinu. Esab es el primogénito de Yitzhak Avinu. Estamos hablando de un personaje grande, aunque espiritualmente, pues, él estaba más perdido que a saber qué. Pero él era el primogénito de Yitzhak. Por lo tanto, cuando su alma volvió, regresó como el emperador Antoninus. ¿Quién era descendiente de eso, por cierto? Y solo por mencionar a una mujer, Rachel, la esposa favorita, preferida de Jacob,
la madre de Joseph y de Benjamín, ella volvió como la esposa de Rabbi Akiva. No podía venir de otra manera. Nuestra gran matriarca no podía venir de otra manera. Así que vino y finalmente se convirtió en la esposa nada más ni nada menos que de Rabbi Akiva. Akiva o Akiva, según usted pronuncia. Entonces, reitero, casi por regla general, el retorno del alma, cuando ésta regresa en una nueva migración, casi siempre vuelve con su mismo estatus, su misma grandeza, su misma posición, su mismo nivel espiritual, en el mismo lugar económico donde se quedó en el pasado. Ahora, las excepciones a esta regla, por eso estoy diciendo casi por regla general, pero esta regla tiene sus excepciones. Y las excepciones a esta regla son que ocasionalmente hay almas que por designio del cielo, por designio del Eterno, regresan en una posición social y económica de pobreza que no experimentaron en la migración anterior. Ahí se rompió la regla. Por designio del cielo. Sus almas se fueron para el mundo de la luz divina cuando tal vez materialmente estaban bien posicionados. Sus almas volaron cuando tal vez económicamente estaban muy bien posicionados. Pero cuando sus almas son enviadas de nuevo acá abajo, a veces ocurre que estas almas se encarnan en una familia y en un lugar de extrema pobreza. Y esto se debe a muchas razones divinas. A muchas razones divinas. Entonces, ¿qué sucede acá cuando alguien estaba muy bien posicionado acá abajo, se murió, subió su alma y después la envían en una familia, en un ambiente o en un lugar de extrema pobreza? Ahí se rompe la regla. Reitero, esto se debe a muchas razones divinas. Con todo, escuche esto. En el transcurrir del tiempo o con el transcurrir de la vida, el Eterno hace que esa alma que ha vuelto acá al mundo físico, eventualmente el Eterno hace que esa alma recupere su estatus anterior. Eso es muy interesante. Es que el Eterno es justo. Porque ¿cómo va a ser eso de que alguien estaba bien parado, bien parada, bien posicionado, se murió, su alma subió, después fue enviada a una situación de extrema pobreza? Hay muchas razones, dije. Yo solo voy a tocar una, pero hay muchas.
y si eventualmente el Eterno hace que esa alma recupere su estatus anterior. Tal vez por medio de herencias. Recibió una herencia que le cambió totalmente la vida. Tal vez comenzó un negocio y el Eterno puso su bendición ahí y su negocio se le fue arriba y salió de la pobreza. Se sacó la lotería. Se preparó muy bien académicamente y firmó contratos pero tan buenos que lo sacaron de la pobreza. A veces en esto el Eterno está haciendo que esa alma recobre su estatus del viaje anterior. A veces en esto el Eterno lo que está haciendo hace que esa alma recobre o recupere su estatus anterior, su nivel o su posición que tuvo anteriormente, porque ese es su lugar. Ese es su lugar y este nunca se pierde. Nunca se pierde. Temporalmente a veces sí ocurre. Temporalmente tal vez. Pero lo que es de uno, siempre el cielo se lo devuelve. Es acá donde entra el principio escritural muy conocido de todos nosotros. Dicen nuestras escrituras, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Esto puede traducirse de otra manera también. Se puede traducir porque lo que el Eterno da, no lo quita. Lo que el Eterno regala, no lo retira. Ni su invitación a los que Él elige. También puede leerse, pues lo que Hashem da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Este principio nos lleva de regreso a la pregunta: ¿y dónde están las almas de todos nuestros Kohanim? Ya hemos establecido que la Keuná o el sacerdocio de los hijos de Aarón es una Keuná, es un sacerdocio eterno. Por lo tanto, lo que es de ellos, nadie se los quita. Porque su Keuná, su sacerdocio es una Keuná o un sacerdocio eterno. Así que lo que es de ellos, nadie se los quita. Es de ellos perpetuamente. Así que las 24 clases sacerdotales, así como las distribuyó el rey David, ese rol, esa posición de ser la clase número 3, 5, 8, 17, 23, 24, etc.,
ese lugar a nuestros Kohanim nadie se los quita. Si en el pasado alguien dijo, yo soy de la clase de Villa A, de la clase número 8, de la octava, ese sigue siendo el lugar de esa alma para siempre. Y nadie se lo quita. Si alguien dice, no, yo era de la clase número 10, lo fue y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ese lugar nadie se lo quita. Es de ellos por derecho perpetuo. Así que las 24 clases, divisiones o grupos de sacerdotes, la posición que el rey David les asignó bajo la influencia de la Shejinah, ese es el lugar de ellos para siempre. Y es acá donde entonces volvemos a nuestra pregunta. ¿Y dónde están las millares de almas de nuestros Kohanim? ¿Dónde están las millares de almas de las 24 clases sacerdotales? La respuesta es doble. Sabemos en primer lugar que dentro de la casa de Yehudá, por si esto alguien no lo sabe, aunque yo lo he hecho en otras ocasiones, pero si hay estudiantes nuevos que nunca hayan oído ni leído por ningún lado y nos escuchen esto por primera vez, dentro de la casa de Yehudá, dentro del mundo judío, la casa de Yehudá específicamente, hay muchos Kohanim, literalmente hablando. Sí. Dentro de la casa de Yehudá hasta el día de hoy hay muchos Kohanim Benei Aarón, hijos de Aarón, que nunca han perdido su linaje sacerdotal. Son conocidos en el entorno judío que ellos son de la casta sacerdotal, por lo tanto son cuidados y honrados por lo que ellos son. Claro que sí. Es que son Kohanim, son hijos de Aarón. En muchas sinagogas hay hijos de Aarón. En la tierra de Israel hay hijos de Aarón que nunca han perdido su linaje sacerdotal. Ellos lo saben muy bien y todos los de su entorno lo reconocen, los respetan y los cuidan por lo que ellos son. Claro está que como hoy no hay templo, ellos por supuesto que no ejercen su abodá como Kohanim, no hay templo. A sabiendas que ellos son Kohanim, ellos rigen sus estándares de vida que el Eterno estableció para ellos. Ellos rigen sus vidas sobre la base de nuestra parashá de hoy, la parashá Emor. Ahí ellos ven cuáles son los requisitos, los estándares de vida que ellos deben vivir y se rigen por lo que nos dice la parashá Emor. Por supuesto que dentro de las sinagogas
estos Kohanim, Benei Aarón, que son muy respetados dentro de las sinagogas, también a ellos se les asignan ciertas áreas de servicio dentro de la sinagoga. Participan dentro de lo que a ellos les corresponde como Kohanim. Son muy bien tomados en cuenta. Ahora, estos Kohanim que están dentro de la casa de Yehudá, mis amigos, solo son una minoría de lo que realmente son las almas de todos los Kohanim. Solo son una minoría. Entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y dónde está la gran mayoría de las almas de los demás Kohanim? Les ocurrió lo de la excepción a la regla. Oiga esto. Por un designio divino, muchas almas de Kohanim, al bajar de los mundos de arriba, sus almas bajaron gentilizadas dentro de la casa de Israel, dentro de la perdida entre las naciones. Las almas de los demás Kohanim, reitero, al bajar de los mundos superiores, sus almas bajaron gentilizadas dentro de la casa de Israel, la perdida entre las naciones. Por supuesto, esto es una decisión divina. Es un designio divino. Escuche esto. Por amor a la casa de Israel. ¿Escuchó eso? Por amor a la casa de Israel. Él hizo bajar muchas almas de Kohanim dentro de la casa de Israel, la perdida entre las naciones. Por amor a las 10 tribus y en cumplimiento a lo que el Eterno pactó con Abraham, con Isaac y Jacob. Dice en este Sefer Vaikra, en el capítulo 26 y su versículo 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, o sea, lo del exilio, yo no los desecharé, ni los abominaré no los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Hashem, soy su Elohim. Lo repito, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, el exilio mundial, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem su Elohim. Esto se interpreta de diferentes maneras. Cuando lleguemos a la parasha esta, que es de Jukotai, le veremos la otra cara. Hoy por hoy, quedémonos en lo que estoy diciendo. Que por amor a la casa de Israel perdida entre las naciones,
Hakadosh Baruj Hu hizo que almas de Kohanim bajaran entre la perdida. Por amor a la casa de Israel. Un designio del cielo, una decisión del cielo. ¿Y por qué cayeron entre nosotros? ¿Por qué vinieron a parar entre nosotros? ¿Por qué siendo almas tan puras, tan sagradas, tan elevadas, por qué tuvieron que venir a caer o a encarnar en medio de nosotros la casa de Israel? Ya lo dije, es por amor del Eterno a las 10 tribus. Así que estas almas de Kohanim regresaron en una posición espiritual de pobreza y por supuesto en un estado de pobreza económica. Bajaron en un estado espiritual de pobreza, pero también en un estado de pobreza económica. Pero sus almas nos fueron enviadas entre nosotros para ayudarnos, para favorecernos, para iluminarnos en nuestro camino de retorno al Eterno, a la Torá, a las sendas antiguas, a nuestra herencia eterna. Estas almas bajaron entre nosotros por designio del cielo, por amor a nosotros, que somos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob en las naciones, y bajaron para potenciar nuestras almas, para mostrarnos el camino, para guiarnos en el camino de retorno a casa. Y aquí entra otra vez el principio. Sí, pero ¿y qué de ellos? Si son la élite, si son los VIPs, si son la casta sacerdotal, si son los consagrados del Eterno, y ahora entre nosotros, irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. O como se traduce este versículo, Hashem lo que da, no lo quita, ni retira su llamamiento. Así que las almas de Kohanim nunca han dejado de ser y nunca dejarán de ser almas de Kohanim. Sin más ni menos. Entonces, como ellos no pueden perder lo que les pertenece, porque lo que es de ellos, y estamos reiterando que la Keuná o el sacerdocio de nuestros Kohanim es un sacerdocio eterno. Por lo tanto, como lo que Hashem da no lo quita, aunque sí temporalmente puede ser perdido, pero escuche esto,
en el transcurrir de la vida, estas almas de nuestros Kohanim recuperan su estatus anterior. Ellos lo van a recuperar cuando hayan cumplido su misión dentro de nosotros, la casa de Israel, la perdida entre las naciones. Ellos van a recuperar su posesión. Nunca la van a perder. Por supuesto que para lograr recuperar la posesión, nuestros Kohanim, quien designó, o sea, Hakadosh Baruj Hu, que vinieran a parar entre nosotros los gentiles, el cielo mismo también se va a mover en los mundos espirituales para que eventualmente nuestros Kohanim recuperen lo que por derecho eterno les pertenece. El cielo se va a mover también. Y se los ilustro como un principio espiritual muy conocido con aquellos de ustedes que conocen mucho de películas. Este principio que voy a utilizar es, por cierto, un principio cabalístico. De seguro usted alguna vez habrá visto alguna película donde hay tal vez un artículo, un objeto, una prenda de vestir, alguna joya, alguna espada, etcétera, que de acuerdo al contexto de la película, ese objeto es un objeto místico. O tiene una connotación mística. Y que solo puede estar con la persona indicada, con el heredero o la heredera de esa prenda u objeto, solo puede estar con su dueño. Y como el enfoque místico que le dan en el cine es que esa prenda o artículo solo puede estar con su verdadero propietario, por lo tanto ese artículo místico mismo hace una y otra cosa para que su dueño le encuentre, para que su dueño le reencuentre. ¿Y quién ha visto películas así? Y cuando finalmente ese objeto, arma, prenda, etcétera, llega a su verdadero dueño o heredero o propietario, ahora sí, la prenda o el artículo está a donde realmente pertenece. Este principio, reitero, es cabalístico. Ahora, si lo aplicamos a la casa de Israel, hablemos un poco acerca de la casa de Israel. Aplicando este mismo principio a la casa de Israel, la perdida entre las naciones, oiga, la Torá es la herencia eterna para la congregación de los hijos de Israel. Eso es escritural. La Torá es la herencia eterna que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado a la congregación de los hijos de Israel. Él nos la entregó en el Har Sinai a los hijos de Israel. Ahí hubo un pacto
pacto, allí hubo un acuerdo, ahí hubo un sello sagrado. Todo Israel dijimos, Kol asher diber Adonai naaseh benishma. Todo lo que el Eterno ha hablado, haremos y escucharemos. Así que la Torah, mis amigos, es la herencia del Eterno para la congregación de los hijos de Israel, que momentáneamente la perdimos y hemos andado tan perdidos de ella, de la Torah. Y ciertamente hemos andado tan, pero tan perdidos de la Torah. La Torah no es un libro nada más. La Torah es una energía sagrada del cielo. Es Hashem mismo. Entonces, como la Torah es la herencia eterna de los hijos de Israel, ella nos buscó a nosotros. Que es algo místico, algo sagrado. Es una energía divina. Ella nos buscó a nosotros y nos encontró en las naciones. De ahí que nadie ande diciendo, cuando yo encontré la Torah, no, la Torah nos encontró a nosotros. La Torah nos encontró a nosotros. Y es que las 12 tribus de Israel y la Torah somos una sola ejad, una sola unidad. Uno no es sin el otro. Así que lo que es de uno, nadie se lo quita. Aunque temporalmente uno pueda perderlo, pero eventualmente el Eterno hace que uno recupere o recobre lo que por derecho es de uno. Y en el caso de nuestros Kohanim, que su Keuná, su sacerdocio es eterno, tanto los Kohanim que están dentro de la casa de Yehuda como los Kohanim que están dentro de la casa de Israel, que ni saben que son Kohanim, como irrevocables son los dones del Eterno, eventualmente todos nuestros Kohanim recuperarán su estatus como los Kohanim de Israel. Esto nunca se pierde. Por ejemplo, dentro de la casa de Israel, en las naciones, la parte que no somos identificada como parte de la casa de Yehudá, hay muchos, no digo que todos, pero hay muchas cabezas de congregaciones de Torah que son almas de Kohanim. Por supuesto que tenemos muchos Erev Rav también. Pero muchas almas de Kohanim dentro de la casa de Israel son almas de Kohanim. Y por eso es que el Creador del mundo hizo que bajaran dentro de la perdida entre las naciones para potenciar estas almas. Sin saber que son almas de Kohanim, ellos ya enseñan Torah.
están enseñándole a Efraín, este es el camino de retorno. Esta es la senda que el cielo te marcó. Estas almas de Kohanim están diciendo a las multitudes, oye, tú no eres un gentil. Tú eres de los perdidos de la casa de Israel. Y están iluminándonos con la Torá del Eterno desde ya, porque ese es su lugar. Por eso que lo que leímos fue de Vaikra, que aun estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los abominaré, no me desentenderé de ellos, no los dejaré desamparados, no los dejaré a la deriva. Son mis hijos, son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo tengo un pacto con ellos. Y por esa razón, almas de Kohanim bajaron entre nosotros. Y están dentro de nosotros. Y nos están potenciando con la Torá del Eterno. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Así que vendrá el momento que todos nuestros Kohanim recuperarán su estatus como los Kohanim de los hijos de Israel. Las 24 divisiones, las 24 clases, los 24 grupos. Vendrá el tiempo cuando las 24 clases sacerdotales recuperarán sus respectivos lugares. Por cierto, si alguien tiene el apellido Sánchez, quiero darles una buena noticia. Leo un escrito. Sánchez tiene su origen en la tribu sacerdotal del pueblo judío. Pues los Sánchez son descendientes de la línea sacerdotal de Aarón. Eso no me lo inventé yo. Ese escrito dice, reitero, Sánchez tiene su origen en la tribu sacerdotal del pueblo judío. Pues los Sánchez son descendientes de la línea sacerdotal de Aarón. Baruch Hashem. De hecho, el apellido Sánchez es un código. ¿Escuchó? Sánchez es un código que se divide en 3 sílabas, codificado por los judíos sefarditas. Sánchez, si usted separa, divide esa palabra en 3 sílabas, tenemos la primera S-A-N, San. La segunda sílaba es C-H, la Che. Y la tercera sílaba es E-Z. La primera, reitero, es S-A-N, San. La segunda sílaba es Che, CH. Y la tercera sílaba es EZ. Ese es un apellido codificado.
Y la develación de ese código es que San es sagrado. La Che es Cohen. Y la EZ es la tierra de Israel. Entonces lo que nos dice ese código es que los Sánchez son los sagrados, son los Kohanim sagrados de la tierra de Israel. Sagrados, Kohanim sagrados de la tierra de Israel. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuándo y cómo es que los Kohanim recuperarán plenamente su estatus como los Kohanim dentro de Am Israel? ¿Cuándo? Pues si ya establecimos que eso nunca se pierde y que es un sacerdocio eterno, ¿cuándo entonces los Kohanim recuperarán plenamente su posición como los Kohanim del Eterno? Los Kohanim dentro de Am Israel. Y es acá donde entra en acción el tema del Mashiach. Y el tema del futuro templo de Jerusalén. Ahora podemos entender por qué habrá un tercer templo. La pregunta primera es, ¿vendrá el Mashiach? Por supuesto. Claro que vendrá el Mashiach. De hecho, esta es la esperanza de todo el pueblo judío. La aparición del Mashiach ben David es la esperanza de las 12 tribus de Israel. Aquí tengo una nota, dice: entre las almas nacidas en el exilio, muchos Kohanim llevan los apellidos Cohen. Es cierto también. Cohen, lo vimos anoche, Cohen es sacerdote. Es cierto. Toda por este comentario, Yohanan ben Abraham. Entre las almas nacidas en el exilio, muchos Kohanim llevan los apellidos de Cohen, Sánchez, etc. Dice Sánchez, las 3 sílabas, San, la Che, la Z, código, marca, hoy apellido. San de Kadosh, o sea, apartado, separado, dedicado a Hashem Elohim. Y la Che de Cohen, sacerdote, descendiente de la línea de Aarón, el primer Cohen Gadol, y hermano de Moshe. Y EZ, la tercera sílaba, de Eretz, la tierra de Israel. Primera y última letra traducida al español del idioma sagrado hebreo. Sánchez, las 3 sílabas, es solo un código, una marca de los judíos israelitas sefarditas españoles que huyeron de España medieval para salvar su vida del cristianismo asesino muchos apellidos sefarditas son códigos o marcas para identificarse entre sí como judíos o israelitas y no ser torturados, asesinados, robados, etc. en lo que fue la persecución o la Inquisición española. Todo por el comentario. Ese es otro tema, los apellidos de origen sefardita. Hay muchos. Todos los que llevan apellidos de la naturaleza, todos los que llevan apellidos que terminan con EZ y más. Ese es un tema muy amplio, pero todos estos son también parte del pueblo judío disperso entre las naciones y asimilados entre los pueblos gentiles. Entonces la pregunta es, ¿vendrá el Mashiach? Por supuesto.
De esto nos habla la Torá, de esto nos hablan nuestros Nevi'im, nuestros profetas. Esta es la esperanza del pueblo judío, es la esperanza de las 12 tribus de Israel. Todos los días decimos en nuestros rezos, cuando recordamos los 13 principios de Maimónides, decimos en uno de ellos, Vesheyavo Melech HaMashiach. Ani ma'amin bemunah shelema, bishelosh Israel. Decimos acerca de los 13 recuerdos diarios o de los 13 principios de fe, y el número 12 dice Vesheyavo Melech HaMashiach, que el Mashiach vendrá, que el Mashiach vendrá. Ahora, ¿a qué viene el Mashiach? Oiga esto. Para responder a esta pregunta, ¿a qué viene el Mashiach? Se llevan días enteros para hablar del tema. Se pueden escribir libros y libros voluminosos. Porque el tema de la aparición del Mashiach es muy, pero muy amplio para explicar a qué viene. Pero, ¿a qué viene el Mashiach? Primero, respondo esta pregunta en forma general. El Mashiach viene para restaurar todas las cosas. El Mashiach viene para restaurar todas las cosas. ¿Qué entendemos por restaurar? Restaurar es restablecer todo a su origen. Es restablecer todo a su origen. Restaurar es volver a colocar todas las cosas tal como fueron antes. Restaurar es reparar todo hasta colocarlo como fue al principio. Así que el Mashiach viene para restaurar todas las cosas. Es una misión mundial. De ahí que no puedo decir, él viene solo para tal cosa. No. Él viene para restaurar todo hasta colocar cada cosa tal como fue en el principio. Solo imagínense, sin entrar en detalles. Él viene para restaurar este mundo a lo que fue el mundo pre-adámico, pre-Adán. A eso viene también el Mashiach, para colocar este mundo tal como fue el mundo antes de que Adán fallara. Él viene a restaurar todas las cosas. Pero en este caso específico que nos atañe hoy, la Parashá de Emor, el Mashiach viene para restaurar las 12 tribus de Israel. A eso viene. Todos los días, por todo el mundo se habla que Él ya viene. Eso es un tema que se oye todos los días por todos lados, que Él ya viene. Yo siempre le he dicho, no viene todavía. No viene todavía. Hay muchas exigencias proféticas que aún falta porque se cumplan. Y la primera de ellas es que el Mashiach vendrá hasta que la última oveja perdida de la casa de Israel regrese a la Torah.
los que venimos llegando a casa, a las raíces hebreas, a las sendas antiguas, a la Torá, los que habemos hasta el momento, somos solamente la punta del iceberg. Somos unos cuantos granos de arena del mar. Lo que aún falta que venga de la casa de Israel a la Torá es el grueso, es todo el iceberg, es toda la arena. Hoy por hoy solo somos contados unos que otros. El Mashiach vendrá cuando hasta la última oveja de la casa de Israel, perdida entre las naciones, regrese a casa. Solo basta con leer Romanos capítulo 11, todo el capítulo, para ver que lo que estoy diciendo es lo que dice el Rab Shaul. Entonces el Mashiach viene para restaurar las 12 tribus. Quiero que veamos algunas cuantas escrituras rápidamente. Las 12 tribus estamos en las naciones, en la dispersión, en el galut, en el exilio. Abrimos el Salmo 147 y su versículo 2. Si me va a acompañar, movamos rápido nuestros deditos porque hay mucho que vamos a leer. Vea que viene el Mashiach. Él viene a cumplir con lo que el Eterno tiene para las 12 tribus. 147, versículo 2. El Eterno edifica a Jerusalén. ¿Y qué dice después? A los desterrados de Israel recogerá. ¿Por medio de quién lo hará? Por medio del Mashiach. El Eterno edifica a Jerusalén, a los desterrados, a los exiliados, a los que están en las naciones, a las 12 tribus, a los desterrados de Israel, recogerá. ¿Por quién viene el Mashiach? Viene por los desterrados. Por eso dije, a cada rato, todos los días se escucha que Él ya viene, que Él ya viene, que Él ya viene, que Él ya viene. Pero las personas que dicen esto ni siquiera se han dado cuenta por quiénes vienen. Él viene por los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están en los 4 puntos cardinales desterrados o expatriados. Dice en el libro de Zeharia Hanaví, libro del profeta Zacarías, el penúltimo libro de los Nevi'im, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Hashem Tsebaot, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Es donde actualmente estamos todas las tribus de Israel. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Después nos dice el capítulo 8 y su versículo 7. Así ha dicho Hashem Tsebaot: he aquí yo salvo a mi pueblo, las 12 tribus de Israel, de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Versículo 8. Y los traeré
y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim en verdad y en justicia. Libro de Yehezkel Hanabí, capítulo 36. Yehezkel, capítulo 36. Bueno, si alguien quiere ver más, puede leer todo el capítulo 37 también, donde está el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos en la casa de Israel, que está siendo resucitada por la Torá en las tumbas de las naciones gentiles. Capítulo 36, versículo 24. Hablando a las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Quién hará esto? El Eterno por medio del Mashiach. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. El Eterno hará esto por medio del Mashiach. Capítulo 39. Versículo 29. ¿Qué dije? Capítulo 39, versículo 25 al 29. Y Yehezkel o Ezequiel 39, versículo 25 al final. Dice, por tanto, así ha dicho el Eterno, el Adón. Ahora volveré la cautividad de Jacob, las 12 tribus exiliadas en las naciones, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Ya sentimos vergüenza. Tantas locuras que anduvimos haciendo. En nombre de fe, en nombre de religión, sobre pretexto espiritual. Por ejemplo, decíamos que el domingo era el día sagrado. ¡Qué vergüenza para nosotros hoy! Ya sentimos vergüenza. Estuvimos tanto tiempo en las naciones santificando un día que no era el que el cielo escogió ni santificó. Ya sentimos vergüenza por haber estado diciendo tantos años que el Yom Rishon, que el día domingo era el día del Señor. Eso nos da vergüenza ya. Estar diciendo y creyendo en el pasado que ahora podemos comer cuche, cerdo, marrano, puerco, que podemos comer todo ese montón de alimañas, nos da vergüenza ya saber reconocer eso. Por supuesto que nos da vergüenza. Pues sabemos que el kashrut es la dieta alimenticia ordenada por el Eterno a los hijos de Israel, una dieta perpetua. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra y con seguridad, y no haya quien los espante. Versículo 27. Cuando los saque de entre los pueblos. El Eterno nos va a sacar de entre los pueblos por medio del Mashiach, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Eterno su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. ¿Se da cuenta por qué digo que el Mashiach no viene todavía? ¿Y a dónde están los guardadores de todas las naciones? Si unos poquitos hay por ahí. Sí, porque el grueso aún falta. La gran mayoría aún falta.
sabrán que yo soy Hashem su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Hashem el Eterno. Quiero que veamos qué dijo Yeshua. Yeshua mismo nos va a decir por quiénes viene él. Matillahu, Sefer Matillahu, capítulo 24. No estamos ni tergiversando las escrituras, ni interpretando erróneamente, sino leyendo textualmente de acuerdo a lo que es la fe hebrea. Entonces dice Matillahu 24, Yeshua mismo nos va a decir cuándo viene y por quiénes viene. Versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí está citando Daniel capítulo 7. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Ben-Hadam, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es Daniel 7. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar. En la fe hebrea incluso sabemos el día que vendrá, pero no el año. Sabemos el día en que Él vendrá, pero no el año. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos, a 12 tribus de Israel, de los 4 vientos. ¿Y por qué de los 4 vientos? Porque las 12 tribus de Israel estamos exiliadas, esparcidas, diseminadas, dispersas por los 4 puntos cardinales de la tierra. Así que, repito, el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estamos hablando de la restauración de todas las cosas. ¿Y quién hará la restauración de todas las cosas? El Eterno, por medio del Mashiach. Entonces, ¿a qué viene el Mashiach? A restaurar todas las cosas. A colocar a las 12 tribus de Israel en el lugar o al lugar donde pertenecemos. Y por supuesto, y volvemos con nuestros Kohanim, que es el tema central de la parashá, por supuesto, el Mashiach viene para restaurar a nuestros Kohanim. En sus respectivos puestos. Y para ello, por supuesto que debe haber un templo, un tercer templo. El Mashiach, así como habrá un tercer templo, el Mashiach va a restaurar las 24 clases sacerdotales para colocarlas en la posición que es de ellos perpetuamente. Si usted dice, es que el Mashiach es el Kohen Gadol, amén. Pero el Kohen Gadol no hace todo el servicio del santuario.
El Cohen Gadol es solo la cabeza, el jefe. Como en el pasado, Aarón era el Cohen Gadol. Pero él, para hacer la boda del templo, necesitaba millares de Kohanim. Porque todos los días tenía que haber un grupo ministrando en el santuario. Así que si usted me dice, pero el Mashiach es el Cohen Gadol, amén. Pero como Cohen Gadol, él necesita a todo el sacerdocio de Aarón. Necesita las 24 clases para que hagan la labor, la Avodat Hashem, diariamente. El Mashiach será la cabeza, será el jefe, por supuesto, pero requerirá las 24 órdenes sacerdotales. De hecho, esta parashá, el sello de todo lo que estoy diciendo, o la cereza sobre el pastel, es la Haftará de hoy. En la Haftará vemos la era mesiánica, ya el templo restaurado, y vemos a los Kohanim ya restaurados en sus respectivos puestos, en sus respectivos turnos o roles de servicio dentro del santuario. De eso es que nos habla la Haftará de hoy. Así que abrámosla, leámosla y vamos casi cerrando. Yehezkel 44 es la Haftará de hoy. Yehezkel 44. Aquí vamos a leer ya lo que es el mundo venidero, ya dentro del mundo venidero. Aquí ya en el capítulo 44 ya está el Mashiach presente físicamente. Ya las 12 tribus han sido recogidas de entre las naciones y estamos dentro de la tierra de Israel. Ya el tercer templo está restaurado y las 24 clases sacerdotales ya están también ejerciendo su abodá en el templo. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. El sacerdocio de Aarón es un sacerdocio perpetuo. Y los Kohanim siempre serán Kohanim. Nunca han dejado de serlo y nunca dejarán de serlo, pues la Keuná, el sacerdocio, es un don perpetuo que se les entregó a ellos. Veamos, dice la Haftará. Yehezkel 44:15, Ezequiel 44:15. Ya casi con esto cerramos. Mas los Kohanim Leviim, hijos de Sadoc, por supuesto que vienen de Aarón también, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Eterno. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas.
y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, ya están en el templo. Al atrio de fuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y aquí vuelve a la parasha Emor. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. La halajá dice en un mes, antes de terminarse el mes, una vez al mes. Versículo 21, ninguno de los Kohanim beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de Cohen. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar. Acuérdese que también son jueces. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo, los Shabbat. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Esa es la parasha Emor. Y después de su purificación, le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Eterno. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no le daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. 24 rentas, 24 porciones, 24 impuestos que el cielo ha colocado sobre los hijos de Israel. 24 impuestos van directamente para los Kohanim. 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los Kohanim. Asimismo daréis al Cohen las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina, ni desgarrada. En hebreo dice ni nevelá ni trefá. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los Kohanim. Así que acá tenemos en la Haftará ya el templo restaurado, y tenemos a las 24 clases sacerdotales restauradas en sus anteriores roles de turnos, o en sus antiguos roles de servicio o de su abodá en el santuario. Las almas de los Kohanim siempre serán almas de Kohanim, y la Keuná les pertenece por derecho eterno y perpetuo. Ellos nunca perderán su estatus como Kohanim, porque irrevocables son los dones, como también el llamamiento Elohim. Así que ciertamente el Mashiach viene
para restaurar todas las cosas. Entre esa restauración es que habrá un tercer templo, habrá una recogida de todas las 12 tribus de Israel de entre las naciones gentiles, que volveremos a casa. Y sin faltar que en la restauración de todas las cosas que hará el Mashiach, Él restaurará las 24 órdenes sacerdotales, cada una en sus respectivos puestos. Así que lo que David hizo en Divrei Hayamim Aleph, en primer libro de las Crónicas, capítulo 24, de establecer 24 roles, eso les será restaurado por el Mashiach a nuestros Kohanim, cuando venga la restauración de todas las cosas. Así que, Baruch Hashem por nuestros Kohanim. Cierro diciendo lo último y reiterando: las almas de los Kohanim siempre serán almas de Kohanim. Baruch Hashem. Nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Emor. Bezrat Hashem continuaremos a las 17 horas con 30 minutos. A las 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que, Talmidai Yahai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.